Buenos días o buenas tardes. ¿Recuerdas que somos escogidos por el Padre? Eso es de lo que estamos hablando y vamos a hablar durante unos meses en lo que nos queda de año y el año que viene. Y el estudio que tenemos para esta semana se titula, que es el estudio número 7, Reflejar la gracia. Y hay un texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, los versículos 36 a 37, que dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Y luego hay otro texto en el libro de Hechos también, en el capítulo 11, los versículos 19 a 26, que dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor, y después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La gracia de Dios se ve manifestada en la vida de Bernabé, que era un discípulo nacido en Chipre y que es elogiado por la Iglesia y los apóstoles como un ejemplo para todos los creyentes. Y el primer punto importante: la gracia te hace útil para otros. José, el de Chipre, había recibido un apodo que hablaba de su conducta. Ahora le llamaban Bernabé, que traducido es hijo de consolación, una persona que se preocupaba por el sufrimiento ajeno. La gracia de Dios se manifiesta claramente a través de nuestra vida. Donde otros ven peligros, él vio oportunidades. Y así ocurrió cuando, en medio de la persecución de la iglesia, que desató la muerte de Esteban, el evangelio llegó a Antioquía. Y enviaron a Bernabé, quien al ver la evidencia de la gracia de Dios se alegró y comenzó a animar a los nuevos creyentes a permanecer firmes en la fe. El texto describe a Bernabé como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Con qué nombre nos conocen los demás? ¿Pueden describirnos a nosotros así? Nuestras acciones deben hablar más fuerte que nuestras palabras. Las cosas que hacemos por los demás dicen mucho acerca de nuestro carácter y de nuestra fe. La gracia nos hace generosos. Frente a la necesidad de la iglesia de Jerusalén, Bernabé no dudó, lo vendió todo y lo puso a los pies de los apóstoles. No lo hizo para quedar bien con los demás o por ostentar generosidad, lo hizo por amor, por pura gracia. De la gracia que había recibido estaba dando sin reservas, sin mezquindad. Estaba dando todo. La generosidad es el fruto natural de los hijos de la gracia. En una ocasión Jesús fue invitado a comer en la casa de un fariseo llamado Simón, y ahí sucedió algo que para la gente fue escandaloso. Una mujer de mala vida se acercó a Jesús y tuvo gestos de gratitud extravagantes. Rompió un frasco de perfume carísimo, le besó los pies y los lavó con sus lágrimas, secándolas luego con su pelo. Jesús les explicó a los presentes algo así como: el que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, ama más, según Lucas 7, 36 al 50. Quienes no se sienten necesitados de la gracia, aún necesitándola como todos, nunca mostrarán generosidad ni gratitud. Solo quienes reconocen cuán perdidos estaban sin la gracia de Dios son capaces de mostrar una generosidad extravagante para el mundo, pero que siempre les parecerá pequeña e insignificante desde el punto de vista de ellos mismos. La gracia
nos da nuevas oportunidades. En Hechos 15, 36 al 40 se nos relata que Pablo no quería llevar a Marcos a un viaje. Sin embargo, Bernabé le dio una oportunidad. Es muy probable que gracias a esta nueva oportunidad que le ofreció Bernabé, años más tarde el mismo Pablo le mandaría a llamar a Juan Marcos. Todos nos equivocamos, todos necesitamos de la paciencia y el perdón de Dios, pero la verdad es que no siempre todos le brindamos a otros el perdón, la paciencia y el amor que recibimos. Somos agentes de la gracia de Dios. A través de nuestras acciones podemos bendecir la vida de otros, dar nuevas oportunidades, que es dar lo que Dios nos da a nosotros. Cuando la gracia de Dios llega a tu vida, el cambio no se puede esconder ni disimular. Será notorio a todos. Nuestra vida debe ser útil a los demás. Eso es producto de la gracia de Dios obrando en nosotros. Ser generosos no es una opción o un don especial, es el resultado directo de la obra de Dios en nuestra vida. Quien no sabe ser generoso no ha entendido la gracia que ha recibido. Si la gracia de Dios ha impactado de verdad tu vida, la paciencia, el perdón, mucho amor, la alegría, la generosidad, la bondad, la fe, entre otras, serán actitudes normales que tendrás en tus relaciones interpersonales. Ofrecer oportunidades nuevas no te resultará ni angustiante ni difícil. ¿Qué frase, qué párrafo o qué enseñanza del estudio llamó más tu atención hoy y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Y qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.